Todos los días la prensa y las redes sociales nos bombardean con malas noticias. Conflictos sociales y políticos, colapsos económicos, crisis climáticas, punto de no retorno de la inteligencia artificial, entre muchos otros. Ciertamente estos retos son enormes y a veces esta incertidumbre y este pesimismo puede llegar a ser abrumador. ¿Pero realmente es todo tan oscuro como parece? Acompáñanos mientras probamos por qué, a pesar de todo, hay muchas razones para ser optimistas y entusiastas por la humanidad y su futuro. Hoy te lo explicamos con una mirada optimística. Vivimos en una época muy interesante y ya empiezo a reírme porque ciertamente es una paradoja. Porque por un lado sentimos un sentimiento de pesimismo muy generalizado, ya sea porque los gobiernos están colapsando, el cambio climático está empezando a tener un punto de no retorno, igual que los avances en inteligencia artificial, o igual que con ciertos conflictos sociales y políticos. Pero por otro lado, vivimos en la mejor época que hemos vivido jamás como humanidad. No necesariamente año 2024, sino en al menos las últimas décadas y en los últimos años. Obviamente hay años mejores y otros años pues no tan buenos. Pero en general, como humanidad, estamos en el mejor momento de nuestra historia. Vemos como, por ejemplo, los niños van al colegio y tienen la oportunidad de educarse, algo que antes, no hace tanto, esto no era posible. Igual que vivimos más que nunca. También la pobreza extrema se ha disminuido de una forma exponencial, algo que era inconcebible hace un par de décadas. La mortalidad infantil ha disminuido a niveles sin precedentes en las últimas décadas. Es decir, hay muchas razones por las que ser muy optimistas, porque lo hemos visto en los avances históricos, los avances en el presente y la potencial trayectoria del futuro. Por lo tanto, ¿por qué realmente ser optimista? Pues veremos en el vídeo de hoy tanto argumentos muy sólidos como más una perspectiva generalista, sobre todo otra vez porque es una visión, una forma de ser muy poderosa para intentar solventar los desafíos actuales, aumentar nuestra resiliencia y también ser más felices en el proceso mientras solventamos estos problemas. Es importante mencionar que en este vídeo no abordaremos por qué existe tanto pesimismo, esto ya se ha hecho en otro vídeo que te dejo por aquí, sino que básicamente estamos mirando por qué ser optimistas, tanto en el futuro propio como en el de la humanidad. Así que vayamos a por ello. Dentro de los argumentos objetivos hay muchos a destacar, pero vamos a ir a por 5 en este caso. Primero de todo es un tema de innovación social, ambiental, económica, tecnológica, que hacen que estemos hoy aquí. No hace tanto, visto toda la historia de la humanidad, pues que nosotros no tendríamos electricidad o aún más internet. Es un fenómeno muy reciente. O nuestro modus operandi del día a día en cuanto a la movilidad, por ejemplo, pues los coches, los trenes, los aviones no existían. O a nivel de composición de los átomos más pequeños que han hecho pues que muchas personas se puedan tratar desde vacunas a medicamentos normales como puede ser un paracetamol. Esta innovación, que ciertamente tiene contrapartidas, que ciertamente pues no todo se ha solucionado al 100% ni lo está, pero esta innovación que hemos visto, que hemos tenido como humanidad, sobre todo en las últimas décadas y centenares de años, algo que si nos vieran nuestros antecedentes, antepasados, pues nos verían incluso como algo inimaginable, como una especie de casi Dios. Podemos volar, algo que era no tan frecuente, por no decir nada frecuente, hasta que los humanos Wright lo inventaron. Es por lo tanto que esta innovación nos tiene que dar mucha esperanza, mucho optimismo para resolver los presentes y los futuros problemas sociales, ambientales, económicos y tecnológicos. Después, otra de la razón es la resiliencia y la adaptabilidad que hemos tenido. Aquí hay miles de ejemplos, miles y miles, y el hecho de que hemos tenido la adaptabilidad y la resiliencia de poder aguantar primero, intentar solventar y finalmente solventar problemas que parecían completamente inéditos, insolventables. Una guerra mundial, más recientemente una pandemia, algo que cuando esto afectó al principio, la pandemia global, generó muchísima incertidumbre en las personas, en los mercados financieros, en instituciones intergubernamentales y bueno, como toda especie humana. Y en cuestión de 2 años en países desarrollados, 3 años más o menos en países en desarrollo, ha hecho que podamos solventar una pandemia global que si no llegamos a tener esta resiliencia, pues no hubiera sido posible probablemente. Y esto es un ejemplo muy reciente, pero ha habido muchísimos más en toda la historia de la humanidad. Esto nos lleva al tercer punto, que es la cooperación global. Sin la cooperación global, la pandemia no se hubiera podido solventar.
Y aquí menciono pandemia, igual que menciono pues la crisis que hubo con la capa de ozono no hace tanto, que ya está casi resuelta. Esto, igual que con estos dos ejemplos relevantes, pues que la realidad es que esta cooperación global es sin precedentes. Estamos hablando de, por ejemplo, muy recientemente en los Juegos Olímpicos, países de todo el mundo, algunos en conflictos muy graves, estaban bajo las mismas reglas, con respeto, disfrutando, compitiendo, en algunos casos cooperando de forma conjunta. Esto es inédito. Y aquí hablo de los Juegos Olímpicos, que en nuestra opinión es el milagro más elevado a nivel de relaciones internacionales. Pues todos los países están bajo las mismas reglas, algo que es inédito. Pero no hace falta irse a los Juegos Olímpicos. También la Asamblea General de Naciones Unidas. Todos los países del mundo están en una misma sala. Sí, a veces con muchísimos conflictos complicadísimos. A veces gritándose un poquito más unos a otros. Pero la cuestión es que todo el mundo está en la misma sala intentando solventar, o al menos dialogar diplomáticamente, con más o menos razón, sobre ciertos conflictos bilaterales o multilaterales. Es por lo tanto que esta cooperación global, que ya tenemos hoy en día, pero que necesitamos que sea muchísimo más grande para solventar los problemas globales que tenemos como especie humana, pues nos hace tener aún más optimismo al respecto. Porque si lo que hemos conseguido hasta ahora es posible y aún más tenemos este margen de mejora, también significa que hay un margen de mejora adicional para poder solventar estas problemáticas globales. Otro punto sería la creciente conciencia ambiental y social. Vemos, por ejemplo, movimientos medioambientales, sobre todo antes de la pandemia, relacionados con las manifestaciones del cambio climático, pero también muchos movimientos sociales, de lo que habla justamente muy bien sobre esta creciente conciencia social y ambiental, también obviamente económica, tecnológica y todas las variantes y ramificaciones que salen de estas categorías, pero vemos que hay una conciencia mucho más elevada, sobre todo de nuevas generaciones, pero también de todas las generaciones, sobre todas estas problemáticas, lo que hace que en cada una de nuestras esferas, individual, profesional, como inversor, como político, como empresario, como profesor, como conductor, lo que fuera, nos da la oportunidad de intentar solventarlas. Y por último, la conciencia se traslada en empoderamiento, en acción, individual y colectivo. Esta es la fuerza de la conciencia. Este es el último punto, este empoderamiento que vemos, tanto a nivel individual como también de organizaciones e instituciones, y este empoderamiento que estamos sintiendo cada uno en su tema, en temas más generalistas, en algo muy específico que le importa mucho, pues este empoderamiento es también clave para tener una mirada más optimista. Aunque antes de eso, si te está gustando el vídeo, quieres entender cómo funciona el mundo y sentir optimismo sobre la mañana de su futuro, no dudes en suscribirte a nuestro canal y darle un like al vídeo si acabas pues, después del vídeo sintiéndote un poco más optimísticos. Pues nada, seguimos. Pues vamos al segundo argumento, ¿no? Esta impotencia de tener una perspectiva, una mirada optimista. Y es que el optimismo es una herramienta muy poderosa, una forma de ser realmente, que es querer abordar los problemas individuales y también de la humanidad, pues con mayor resiliencia, con una mayor innovación, sin caer en la espiral negativa del pesimismo y afrontarlos de una forma que probablemente no sería posible, incluso solventarlos, si no tuvieran esta mirada optimista. Justamente esta forma de ser es lo que nos ha llevado hoy hasta aquí. Y que a pesar de que hay ciertas tendencias que nos hacen ser pesimistas, creemos que esta arma poderosa, esta forma de ser, y que sería esta mirada optimista en cuanto a los problemas sociales, medioambientales y económicos, pueden hacer que prosperemos como humanidad. Ser optimista y apasionado no significa considerar que ciertos desafíos no existen o que se pueden menospreciar o infravalorar. No. Somos conscientes de los desafíos enormes, sin precedentes, multidisciplinares, multidimensionales, interconectados, que solamente se pueden resolver de forma global. Y a pesar de esto, lo miramos con una mirada optimista. Porque con esta mirada se pueden abordar de una forma pues, con mayor resiliencia, con mayor innovación, también con una mayor felicidad, para también a la vez disfrutar de la vida sin la necesidad de preocuparse sobre estas problemáticas. Abordarlo de esta manera, mientras se fomenta la curiosidad para entender el problema, es como podemos abordar otra vez estas problemáticas y juntar este binomio, ¿no?, de conocimiento con optimismo, para así juntos poder prosperar
y tener un rayo de esperanza fundamentado en la humanidad y en su futuro. El segundo sería un argumento de motivación y resiliencia. Aquí, normalmente, cuando una persona es optimista, y a pesar de que se le haya caído el mundo encima, a pesar de que sea un reto, pues que no tienes herramientas, el conocimiento, o a pesar de tenerlas, ver el problema pues con una montaña enorme que es prácticamente insuperable, pues a pesar de eso tiene la resiliencia de querer explorar soluciones para llegar a solventar este problema, a no derrumbarse, a no caer en la espiral negativa, ya sea por factores externos como noticias, redes sociales, o internos, como podrían ser los propios unos en cuanto a su inteligencia intrapersonal, o en factores pues, como pueden ser amigos o familiares. Pero gracias a esta búsqueda activa de soluciones, a no derrumbarse, a querer levantarse a pesar de la montaña o de las veces que haya caído, a pesar de eso, la persona sigue teniendo la motivación y la resiliencia para seguir buscando las soluciones de estos problemas que otra vez pueden ser enormes, tanto a nivel individual como a nivel global. El tercer punto sería la búsqueda activa de soluciones, que obviamente está muy ligado al punto anterior. Pero aquí queremos transmitir también un concepto, que es que el hecho de que nunca se haya podido realizar en el pasado no significa que no se pueda conseguir en el presente y en el futuro. Tanto problemáticas, desafíos individuales como globales. Es por eso que esta búsqueda activa de soluciones puede ser posible a través de este enfoque optimista. Aquella persona que dice que cree que puede y aquella persona que dice que cree que no puede, ambas normalmente tienen la razón. Por lo tanto, con esta visión, uno no siempre podrá resolver, obviamente, la problemática, pero al menos tendrá más posibilidades de que tanto en el proceso como el resultado final, pues ambos sean exitosos. Siendo el proceso en disfrutarlo, a pesar de la grandísima problemática, y el resultado es finalmente solventar este problema, este desafío, este reto a nivel individual o a nivel colectivo como humanidad. También un tema de impacto en el mundo, porque creemos que esta visión optimista, normalmente, como suele estar muy correlacionada con solventar un problema social, medioambiental, económico, tecnológico, a nivel individual o global, hace que uno también pueda finalmente aportar su granito de arena. A veces es un granazo, a veces es un granito, depende, pero sigue siendo una gota más o menos pequeña, más o menos grande, pero es que podamos ser un catalizador del cambio en el mundo que queremos ver, aquel mundo que justamente idealizaríamos, o que al menos en este tema en específico nos gustaría pues, que progresáramos de esa manera en concreto. Es por lo tanto también que esto es muy importante, porque ser el cambio que uno quiere ver en el mundo realmente lo hace desde la perspectiva personal. Y lo mejor que uno puede hacer para ver ese cambio positivo en el mundo es ser una mejor persona y por lo tanto solventar estos problemas que uno puede llegar a tener, tanto uno mismo como sus amigos, conocidos, familiares, personas de trabajo o también con la comunidad o incluso a nivel local. Y por último, tal y como comentamos, el punto de reconocer y afrontar los desafíos. No hay que ser ingenuo en cuanto a que estos problemas pueden ser fácilmente resueltos, sino al contrario. Son problemas muy difíciles de resolver, pero que a través de esta mirada optimista sí que se pueden llegar a resolver y afrontar los desafíos como una oportunidad. Porque muchas veces los desafíos llevan oportunidades de la mano. Igual que las innovaciones tecnológicas, llámale inteligencia artificial, por ejemplo, ciertamente hay contrapartidas o desafíos enormes, también traen enormes oportunidades. En resumen, el optimismo es mucho más que una simple actitud positiva. Es una fuerza poderosa para resolver, o al menos enfocar desafíos, poder o intentar resolverlos y tener esta resiliencia y adaptabilidad en cuanto a estos retos, tanto personales como globales. Es, por lo tanto, una forma de tener un mejor bienestar para sí mismo, como también por el futuro de la humanidad. Y este optimismo, esta forma de ser, hace que al final podamos concebir nuestro futuro personal y el futuro de la humanidad como uno muy brillante y esperanzador. Así que nada, eso ha sido todo por hoy. Como siempre decimos al final de nuestros vídeos, abraza esa curiosidad que tienes dentro, disfruta optimísticamente la vida y, de ser posible, sea el cambio que quieres ver en el mundo. Nos vemos en la próxima aventura optimística.